Yo soy Montserrat Ortiz, coordinadora, una de las coordinadoras del hospital, y el objetivo de la sesión de hoy es daros a conocer la unidad de coordinación de trasplantes del Luna y que sepáis el trabajo que hacemos a diario y bueno, daros unas pinceladas de lo que hacemos. El equipo de coordinación de trasplantes del Luna lo conformamos 3 médicos intensivistas, que somos el doctor Miguel Ángel Fernández, el doctor Diego Pastor y yo. No tenemos dedicación exclusiva, o sea, somos médicos de la UCI, que además, cuando hay un donante, pues hacemos el trabajo de coordinación del donante. En hospitales grandes sí que tienen dedicación exclusiva, pero entonces, que sepáis que cuando tengáis un paciente que os parece que puede ser donante, tenéis que avisarnos. Físicamente, la unidad de coordinación está en el área administrativa de la UCI, en un despachito que pone coordinación de trasplantes, que igual no lo conocéis, y avisaros. Y si no, si es en una guardia y no estamos de guardia ninguno de los 3, pues tenéis que avisar al de guardia de UCI. Y él ya, pues se pondrá en contacto con nosotros y ya os dirá si el paciente pues, puede ingresar en UCI o no para. Entonces, nosotros somos un hospital donador. Hay 2 tipos de hospitales donadores y hospitales trasplantadores. En Galicia, en la Comunidad Autónoma de Galicia, hay 11 hospitales autorizados para donación y 2 hospitales autorizados para trasplante. En nuestra provincia, como veis, el hospital de nosotros y el hospital de Loreto, porque es una medida fundamental que haya una UCI o reanimación donde ingresan los pacientes y después los hospitales trasplantadores de la comunidad son el Hospital de Santiago y el Hospital de La Coruña. En La Coruña implantan corazón, pulmones, hígado, riñones y páncreas, y en el Hospital de Santiago hígado, riñones y páncreas. Los donantes, que somos un hospital donador porque aquí tenemos donantes, ¿no? Pero los órganos de nuestros donantes van a ir siempre a esos hospitales o fuera de la comunidad. Normalmente a esos hospitales, a La Coruña o a Santiago, porque los pacientes en lista de espera de nuestra provincia están en las listas de espera de La Coruña o de Santiago. Pero en ocasiones los órganos de nuestros donantes tienen que ir fuera de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de que haya un paciente en urgencia 0 en España, en ese caso sabéis que es un paciente que va a fallecer en horas si no se trasplanta, y en ese caso los órganos de nuestros donantes van a ir allá, le llamo urgencia 0. O también pueden ir fuera de la comunidad en el caso de que no haya receptores compatibles en la comunidad. O también pueden ir fuera de Galicia en el caso de que aunque haya receptores compatibles en la comunidad, pero estos hospitales, La Coruña o Santiago, no acepten a nuestros donantes, o bien porque ellos tienen un receptor, pues imaginaros un receptor joven y en nuestros años no les parece óptimo, o porque tengan ese día ellos más donantes, entonces en ese caso los órganos van fuera de la comunidad. El caso es no perder ningún órgano. Entonces, bueno, donación ya sabéis que es el proceso por el cual una persona cede generosamente sus órganos o tejidos para que sean trasplantados a personas que lo necesitan y para quienes no hay otro tratamiento. Sabéis que hay 2 tipos de donantes, donante vivo y donante fallecido. Y dentro del donante fallecido, el más prevalente es el donante muerte encefálica, pero también, como os informará luego Diego, hay donantes en la historia que cada vez están aumentando más, y nosotros en el ULA empezamos con estos donantes en la historia en el 2016, que llevan los minutos. El trasplante es un tratamiento muy complejo y se indica cuando el paciente no ha respondido a otro tipo de tratamientos, ¿no? Digamos que es el último escalón de tratamientos. Pero, aunque es muy complejo, sí que disminuye, aumenta mucho la supervivencia. La línea roja son los pacientes que no se trasplantan, fallecen en poco tiempo. Sin embargo, las líneas de colores son los pacientes que se trasplantan y aumentan la supervivencia. De un solo donante se pueden beneficiar y salvar la vida de muchas personas. El corazón, los pulmones, se puede hacer implante bipulmonar o unipulmonar, bueno, los riñones, páncreas.
Y bueno, sabéis que en España somos líderes mundiales en donación y trasplante de órganos, y ello se debe pues, indudablemente a la labor que hace la Organización Nacional de Transplantes. La ONT instauró el modelo español, que se puede imitar en muchos países del mundo. Y bueno, la Organización Nacional de Transplantes es un organismo público que depende del Ministerio de Sanidad, que está ubicado en Madrid, y a su vez tiene 17 coordinaciones autonómicas. Una oficina de coordinación en trasplantes en la comunidad autónoma, en nuestro caso. Después ven y voy. Hola. ¿Qué tal? Nada. 30 segundos. Sí, La que tienes prisa, ¿verdad? Gente que está... En nuestro caso está en Santiago, ¿vale? Y después, en cada hospital autorizado para esta acción hay una unidad de coordinación, que son los coordinadores hospitalarios. Nosotros estaríamos aquí. Coordinación hospitalaria, que dependemos de Santiago y a su vez de la ONT. Y el objetivo de la ONT es promover la donación altruista de órganos para que cada ciudadano español que necesite de un trasplante pues tenga las mejores posibilidades para nosotros. Y bueno, el trabajo que hacemos es, en primer lugar, detectar al potencial donante, que procurar que se escapen los menos posibles donantes. ¿Y dónde los detectamos? Pues sobre todo en urgencias, en las plantas, hospitales también, fundamentalmente en la UCI, cuando ingresan pacientes para salvar su vida, pero cuando la evolución es desfavorable, pues entran en muertes encefálicas, se les ofrece la posibilidad de ser donantes. Hospitalización a domicilio, sobre todo en el caso de enfermedades neurodegenerativas. Algunos pacientes con ELA hemos tenido que manifiestan su voluntad de ser donantes de órganos una vez fallezcan, y esos pacientes los detectan. Y en la atención primaria, pues también fundamentalmente, ahora con la nueva ley de prestación de ayuda a morir, pues hay pacientes que manifiestan su voluntad de ser donantes. De hecho, en España ya ha habido 150 trasplantes gracias a estos pacientes de prestación de ayuda a morir. Y bueno, aparte de detectar el donante, pues lo que hacemos es, una vez que tenemos un posible donante, valorarlo, descartar que no haya ninguna contraindicación para ser donante, hacemos el diagnóstico de la muerte cerebral y una vez que tenemos el diagnóstico, vamos con la familia, solicitando la autorización familiar. En ocasiones hay que pedir permiso al juez, cuando es un caso judicial, sobre todo pacientes con accidentes. Y después, cuando tenemos todos, el paciente diagnosticado de muerte cerebral y el permiso familiar, llamamos a la ONT. Y la ONT nos pide un montón de datos, números sanguíneos, datos antropométricos, pruebas complementarias, y ya se decide qué órganos se ofertar. Y la ONT desde Madrid nos avisa de qué equipos quirúrgicos vienen del hospital y a qué hora. Entonces, el paciente pasa al quirófano y ahí se realiza el extracción. Después de ahí ya el órgano va para el hospital donde está el receptor. Muy importante también lo que pone en manejo del donante, que es el mantenimiento del donante. O sea, desde que se hace el diagnóstico de muerte cerebral hasta que el paciente pasa al quirófano, transcurren una serie de horas durante las cuales tenemos que estar muy pendientes de ese paciente que ya estaba en muerte cerebral, pero bueno, el paciente, para que esté en las mejores condiciones. La tensión arterial en su sitio, frecuencia cardíaca, temperatura, glucemia, todo en su sitio, porque cuanto mejor se haga el mantenimiento, mejor va a funcionar el órgano. Es un trabajo en equipo en el que participan más de 100 profesionales en cada trasplante. En el hospital donador, que seríamos nosotros, pues participan muchísimos profesionales, pues personal de UCI, enfermeras, médicos, auxiliares, especialistas, pues desde los microbiólogos que hacen las serologías, los radiólogos que hacen la ecografía abdominal para la valoración de cardiólogos que hacen el ecocardiograma, neurólogos, neurocirujanos que confirman el diagnóstico de muerte cerebral, neurofisiólogos, y luego en quirófano, pues, anestesistas, personal de quirófano, personal de transporte muy importante. Tenemos personal de transporte que tiene que llevar las muestras de nuestro donante a
La Coruña va a Santiago para el tipaje, que lo realizan los inmunólogos de allí. El personal de transporte en ocasiones también lo necesitamos para trasladar órganos, porque normalmente los equipos extractores vienen y se llevan sus órganos, pero a veces los riñones tenemos que trasladarlos nosotros por nuestra cuenta, y el personal de transporte pues los lleva hasta Asturias, Zaragoza, Bilbao, donde se necesite. Y también el personal de transporte, otro trabajo que hace es traer a los cirujanos. Entonces, si vienen cirujanos de fuera, el AONT los fleta un avión, pero los dejan en el aeropuerto. Este personal tiene que ir a buscarlos en el aeropuerto, traerlos y cuando termina la extracción, volver a llevarlos al aeropuerto. En el hospital receptor, pues también, imaginaros, cuando el órgano llega a su hospital, ya está el quirófano, pues todo el personal implicado, ¿no? Anestesistas, cirujanos, neumólogos, hepatólogos y personal de la ONT, porque cada vez que coordinamos un trasplante estamos en contacto directo nosotros con el personal de la ONT de Madrid, que nos van indicando todo el rato pues, su antemortal y pues, a qué hora tiene que ir el paciente a quirófano, quién viene, cuándo ir a buscarlo, dónde manda los órganos. Bueno, tiene que haber un acoplamiento perfecto entre nosotros como hospital donante y el hospital receptor, o sea, el coordinador de aquí con el coordinador de allá. Y todo eso dirigido por la ONT, o sea, el acoplamiento tiene que ser perfecto. Y bueno, ahora daros un poquito unas cifras, las cifras que tenemos aquí, en Lugo tenemos una media de 10 o 12 donantes al año. Está esforzado por los hospitales de Galicia. En el 2021 tuvimos 11 donantes en Lugo, pero el año pasado tuvimos solo 5. Hubo menos pacientes en cuanto a pero este año, a día de hoy, llevamos ya 4 donantes. El año pasado hubo 128 donantes en Galicia. Eso es bien, pero bueno. La media de donantes por millón en Galicia está en 47,6. No sé por qué me sale eso. Un poquito por encima de la media nacional. No sé qué pienso. La media de donantes por millón en España está en 46,3, en Galicia un poquito por encima, pero como veis hay comunidades que están muy por encima. Las narrativas familiares siempre en Galicia están por encima de la media nacional, la línea azul es la línea de Galicia, aunque veis que la tendencia es de igualarse, pero siempre estamos un poquito por encima. Y nada, como última diapositiva, quería comentaros los pacientes que hay en Galicia en lista de espera de trasplante. Hay 12 personas esperando un corazón, 10 personas esperando un pulmón, 28 pacientes esperando hígado, 4 páncreas y 199 personas esperando hígado. Como veis, la tendencia va disminuyendo desde hace 10 años hasta ahora, pero todavía quedan 253 personas esperando. Y mi parte nada más. Algunos residentes nos piden a veces, sobre todo de urología y de cirugía, venir a quirófano con una extracción para ver. Si no tenemos ningún problema, nos dejéis el teléfono y os avisamos cuando tengamos una extracción. Ahora os la comentaremos. Bueno, buenos días. Yo soy Diego Pastor, soy uno de los médicos de la UCI del hospital y, como dijo Monse, formamos parte del equipo de coordinación de trasplantes. Mi parte es un poquito más clínica, pasando de la diapositiva que utilizó mi compañera, de cómo es todo el proceso de que nosotros detectamos a un posible donante hasta que se lleva a cabo el implante. Digamos que la parte más clínica empezaría desde la detección del donante y terminaría en el mantenimiento. Después vendría la parte más difícil, que es el consentimiento familiar, es decir, hablar con una familia que acaba de perder a su ser querido para ofrecerle la posibilidad de que pueda ser donante de órganos, y a partir de ahí, vertebrado por la ONT, empezar con todo el proceso puramente organizativo. Nosotros, como dijo la doctora, vamos a detectar posibles donantes. El donante vivo es otro tema aparte,
que es totalmente diferente y que no tenemos programa en Lugo, por eso no vamos a hablar, pero sí que tenemos donantes en muerte encefálica. Los donantes en muerte encefálica son aquellos que ingresan por una patología neuroquirúrgica o bien un hematoma intraparenquimatoso, subaracnoideas. Esta del medio es una encefalopatía postanóxica o infartos cerebrales, en los que, a pesar de todos los medios que tenemos, el paciente evoluciona mal y desemboca en una muerte encefálica, es decir, su cerebro deja de funcionar, definido como un cese irreversible de las funciones encefálicas. Para llegar a este diagnóstico de muerte encefálica tenemos que tener una serie de criterios diagnósticos, tiene que estar estable, tiene que estar normotérmico, tiene que estar aceptablemente bien y tenemos que saber de qué se ha muerto. Es decir, no vale que nos hemos encontrado un paciente en coma, que no sabemos lo que le pasa, pero que ha evolucionado a muerte encefálica, sin una causa conocida. Si nosotros no tenemos causa, no sabemos de qué se ha muerto y no nos podemos arriesgar a ofertar a este paciente como un donante. A partir de ahí veremos una exploración clínica compatible y deberíamos de esperar un tiempo prudencial para volver a repetir esta exploración compatible. Para intentar acortar todos estos periodos de observación y para tener una confirmación diagnóstica, en los últimos años se están empezando a utilizar unas pruebas instrumentales que luego veremos. ¿Cómo es la exploración clínica de una muerte encefálica? Lo que nosotros tenemos que demostrar es que todas las partes del cerebro están muertas, no solo a nivel de hemisferios cerebrales, sino también mesencéfalo, bulbo y protuberancia. Y para ello vamos a hacer una serie de exploraciones. Lo primero que tenemos que ver es que es un coma reactivo, que sin sedación el paciente no responde a ningún tipo de estímulos, ni físicos, ni vegetativos. Es decir, cuando tú estimulas a un paciente que está vivo, el paciente se pone hipertenso. Eso en una muerte encefálica no debería haber. Vamos a ver una serie de reflejos de tronco, vamos a explorar una serie de reflejos de tronco en que todos tienen que estar abolidos. El reflejo fotomotor, tanto directo como consensuado, que es con una linterna iluminar las pupilas y tendremos una midriasis bilateral reactiva. La ausencia de reflejo corneal, estimularemos la córnea y no habrá ningún tipo de movimiento. Oculocefálicos y oculovestibulares, abrimos los ojos, movemos la cabeza o inyectamos agua a través del oído y no habrá ningún movimiento ocular. Tienen abolido el reflejo nauseoso, les estimulas el velo de paladar y no desencadenas ninguna respuesta. No tosen, les metes una sonda a través del tubo orotraqueal y los pacientes no son capaces de tener tos. Y se hace un test de atropina para estimular farmacológicamente el nervio vago. Sabéis que la atropina sube la frecuencia y sube la tensión y en un paciente que está en muerte encefálica esta respuesta no la tiene. Si nosotros tenemos abolidos todos esos reflejos, finalmente haremos un test de apnea. ¿Qué significa esto? Esto pondremos al paciente a respirar a él solo. Aunque su cerebro no funcione, la respiración y la función cardíaca están mantenidas porque nosotros tenemos o fármacos o una máquina de ventilación mecánica. Si los pacientes están muertos, el estímulo respiratorio deja de funcionar y los pacientes no respiran. Entonces, lo que nosotros tenemos que evidenciar es eso, que a pesar de que nosotros lo tengamos ventilado, el paciente no es capaz de respirar por sí solo. Si tenemos todos estos ítems en los que el paciente no es capaz de responder, tendremos una exploración clínica compatible con muerte encefálica. Si nosotros repetimos la exploración a las 6 horas, ese periodo de observación que os decía, en caso de una patología estructural, y se repiten 2 veces, podemos decir que el paciente está clínicamente muerto. Si fuera una encefalopatía anóxica, tendríamos que esperar unas 24 horas. Como os ha dicho la doctora Ortiz, es un procedimiento complejo, es un proceso largo y sobre todo no nos tenemos que olvidar que detrás de este posible donante hay una familia. Con el objetivo de acortar todos esos tiempos, hacemos unas pruebas instrumentales que pueden explorar o bien cómo funcionan las neuronas, lo haríamos a través de un electroencéfalo donde solo se verían las espículas del ritmo cardíaco, o unos potenciales evocados para ver cómo está la situación desde el nervio periférico hasta el encéfalo, o demostrar que no hay flujo a nivel cerebral. Nosotros haríamos una angiografía cerebral
en la que en este caso es un paciente estable, se ve cómo entra dentro de por las carótidas a toda la vasculatura intracraneal, mientras que en el otro lado hay un stop a nivel extracraneal. Esto se puede hacer también con un angiotac o con una angioresonancia, o incluso con pruebas de medicina nuclear. Y lo que más se está utilizando últimamente son los dobles transcraneales. Es una prueba no invasiva que se puede hacer a pie de cama, en el que a través de una ventana temporal haces un Doppler para ver cómo está la vasculatura intracraneal. Y hay una serie de patrones, como sería este, que es un patrón reverberante, en el que son compatibles con muerte encefálica. ¿Qué significa esto? Que la sangre no es capaz de entrar en el cráneo. Al no haber sangre intracraneal significa isquemia, y isquemia ya sabéis que significa muerte. Si nosotros tenemos una exploración clínica compatible con muerte encefálica más una prueba instrumental que nos confirma en el diagnóstico, el paciente está clínicamente muerto. Y en ese momento es el diagnóstico de la muerte. A partir de ahí vendrían una serie de estrategias para intentar que este paciente sea donante. Tenemos otra serie de pacientes en los que se va a realizar una adecuación del soporte de tratamiento, cuyo resultado es la muerte por criterios cardiorrespiratorios. ¿Qué es esto? El paciente que ha ingresado con un ACV hemorrágico, que no ha entrado en muerte encefálica y que por criterios de futilidad se va a hacer una limitación del esfuerzo terapéutico. Esto nos establece una serie de categorías, dividiéndolas en dos puntos principalmente. Donación en asistolia no controlada y donación en asistolia controlada. Vamos a ir viendo qué es cada uno de ellos. La donación en asistolia no controlada no funciona en Lugo, pero en ciudades más grandes, cuando un paciente tiene una parada extrahospitalaria, una parada cardíaca a nivel extrahospitalaria, los compañeros del 061 van a intentar reanimarlo. Sabéis que en un ritmo, una asistolia, a partir de los 25-30 minutos, es criterio de parar la reanimación cardiopulmonar, porque se considera que no hay viabilidad de ese paciente. En ese momento se inicia un protocolo en el que el objetivo del 061 no es ya salvar la vida al paciente que tienen delante, sino valorar que ese paciente sea posible donante y llevarlo a un hospital donde pueda ser donante. A partir de los 30 minutos de reanimación infructuosa, se lleva al hospital, se confirma la muerte cardíaca, es decir, se esperan 5 minutos en los que no hay latido cardíaco, no hay salida de sangre del corazón, y a partir de ahí se inician de nuevo otra vez las maniobras de RCP, mientras se buscan los familiares, se inicia todo el protocolo. Y a partir de ahí puede ser que haya una donación. Lo que hacemos aquí son pacientes en donación en asistolia controlada, en los que se realiza una limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué es una limitación del esfuerzo terapéutico? Como médicos, a pesar de todo lo que intentamos hacer, que es intentar ayudar al paciente y que salga adelante, hay veces que no es así. Que no es así o porque el paciente fallece o porque la calidad de vida que le espera no es lo suficientemente buena. En estos pacientes lo que se hace es una limitación del esfuerzo terapéutico. Pacientes que están en comas profundos, reactivos, pacientes en los que no se les ve una salida adecuada, se hace una extubación terminal, es decir, se quita la máquina que les ayuda a respirar, se les seda y el paciente fallece. No es una ayuda a morir, es simplemente que nosotros dejamos que la evolución natural de su enfermedad siga adelante y el paciente, consecuente a todas las lesiones que tiene, el paciente fallece. Esto se hace en la práctica clínica habitual y todos lo habéis hecho, habéis iniciado una sedación en planta, se ha decidido no intervenir quirúrgicamente porque se considera que no tiene ningún tipo de salida, y hay en ocasiones en los que nosotros como médicos buscamos y ofertamos la posibilidad de que el paciente sea donante. Para eso, ¿cómo se hace esta limitación? En vez de hacerla en una planta o hacerla en la UCI, se hace directamente en quirófano. Previamente hemos hablado con la familia ha aceptado, se ha despedido del paciente y iniciamos un proceso en el que el paciente puede ser donante. Esta limitación se hace en quirófano, se deja un periodo de observación de 5 minutos en el que se observa que hay criterios de muerte
A nivel cardiorrespiratorio, el paciente no respira, no sale sangre del corazón y el paciente no tiene tensión arterial y posteriormente se inicia una donación. ¿Quiénes son estos donantes? Bueno, habitualmente suelen ser pacientes que tienen un daño neurológico devastador, como os decía, pacientes que han tenido una ACV o una hemorragia y que no evolucionan a muerte encefálica. Pero también hay una serie de factores y nuevas estrategias que están empezando a aparecer. Pacientes que se niegan por su derecho de autonomía a iniciar ciertos tratamientos. Se niegan y a la vez te dicen que cuando él fallezca quiere que su cuerpo vaya a la ciencia, que quiere ser donante. O en otros pacientes como las enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, en las que los pacientes poco a poco van deteriorándose y en las que su situación y calidad de vida cada vez es peor. Llega un momento en el que estos pacientes está indicado el hacer una limitación y ellos voluntariamente deciden ser donantes después de esta limitación. Cuando nosotros dentro de la UCI retiramos ciertos soportes mecánicos o circulatorios, pacientes que están en una lista de trasplante a nivel cardíaco y que el corazón no llega, pero su corazón no funciona, el resto de órganos sí. Y esos pacientes también pueden ser donantes. Y lo que es más importante, otras enfermedades uniórgano, por decirlo de alguna forma, es decir, pacientes que tienen patologías respiratorias o cardíacas, en los que llegan a su fase terminal de la enfermedad y a partir de ahí ellos pueden decidir libremente ser donantes. Y estos pacientes, como veis, están en todas y cada uno de los hospitales y en todos y cada uno de los servicios donde nosotros atendemos a pacientes. Y es importante estar atentos porque este posible donante es un paciente que fallece. Pero con ese donante que fallece, nosotros podemos ayudar a 6 o 7 pacientes que están en su casa esperando un trasplante. ¿Cómo podríamos valorar a estos donantes? Vale, la edad no es un factor determinante. No hay una limitación para edad. Incluso pacientes añosos están siendo donantes de muy buena calidad. Pero nosotros lo que tenemos que descartar es transmitir cualquier tipo de enfermedad al receptor. Fundamentalmente enfermedades infecciosas activas que se puedan transmitir o neoplasias. Por ello, las contraindicaciones absolutas serían VIH, hepatitis B, el virus HTLV, neoplasias activas o pacientes que mueren por una infección activa con fracaso multiorgánico. Como veis, no como la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad que ahora mismo se cura. Entonces, no sería una contraindicación absoluta. Y una vez que el paciente ha fallecido, que se decide que se va a hacer una limitación del tratamiento de soporte vital, una vez que nosotros hemos hablado con la familia y la familia ha aceptado la donación de órganos, nosotros vamos a hacer una evaluación de esos órganos. Es decir, vamos a intentar que el receptor reciba los mejores órganos posibles. Y si el órgano no es válido, el órgano tiene alguna disfunción, ese órgano no se va a trasplantar. Entonces, para eso vamos a hacer una serie de analíticas para ver las funciones, pues creatinina, función de transaminasas, etc. Una ecografía abdominal para valorar hígado y riñones, ver que no haya ninguna alteración estructural. Y dependiendo del tipo de órgano que vayamos a o que el paciente pueda donar, vamos a hacer una serie de pruebas: ecocardiograma, angiografías, cateterismo si es necesario o broncoscopias. Con eso, lo que vamos a detectar son posibles donantes que no tengan contraindicaciones absolutas, y a partir de ahí los coordinadores de trasplantes junto con la ONT empezaremos una serie de estrategias y herramientas para que ese paciente pueda ser donado. Vosotros, la mayoría sois residentes, sois los que más a pie de cama estáis y sois los que vais a identificar a estos pacientes. Ante la duda, preguntad a vuestros adjuntos, a la UCI. En la UCI por las mañanas estaremos cualquiera de los 3, y si no, durante las 24 horas o 7 días a la semana hay compañeros que van a estar suficientemente capacitados para avisarnos si consideran oportunos, ¿vale? Estos son los búsquedas de la UCI y ante cualquier sugerencia o duda, no dudéis en llamarnos. Y ahora os presento a Beatriz, que es residente, que nos va a hablar de cómo intentar bajar esta tasa de negativas familiares.
Bueno, me llamo Beatriz Villares, soy residente de Psicología Clínica y voy a hablar brevemente de la entrevista familiar. La entrevista de donación es una de las tareas pendientes de los programas de trasplante. Es necesario dar una formación específica a los profesionales para facilitar las fases del duelo y la toma de decisiones en circunstancias como esta. Está demostrado, por otra parte, que el nivel de negativas de la familia se relaciona con la satisfacción de los cuidados recibidos y el modo en que los profesionales médicos se acercan a los pacientes y tienen en cuenta sus necesidades durante todo el ingreso. Con respecto a los aspectos formales de la entrevista, la duración ha de ser breve, no más de 20 o 30 minutos. La mayoría de las familias suelen dar una respuesta favorable o desfavorable con relativa rapidez. Si necesitan tiempo para hablar o discutir su decisión, el equipo médico debe proporcionarles un espacio privado en el que puedan hablar a solas. El espacio elegido debe ser un lugar íntimo, confortable, con iluminación natural y luz tenue. Debemos incluir elementos de confort como bebidas y pañuelos. La idea es transmitir a la familia un mensaje de preocupación por su estado y con ello facilitar la expresión emocional. Deben emplearse expresiones sencillas, sin tecnicismos y sin abusar de la carga médica. Y es mejor realizar la entrevista durante el día para favorecer tanto el descanso de la familia como de los profesionales. La entrevista con la familia se asienta en dos principios fundamentales: la actuación desde un modelo de intervención en crisis y el establecimiento de una relación de ayuda. La pérdida puede definirse como una situación de crisis para la familia. Es un suceso incontrolable, imprevisible, inesperado y masivo que provoca un enorme impacto psicológico. Durante un tiempo variable, los miembros de la familia verán limitada su capacidad para manejar la información, solucionar problemas y tomar decisiones. El establecimiento de una relación de ayuda implica dar apoyo psicológico breve y rápido, que permita aliviar los primeros signos de dolor y abrir el proceso de duelo. Debemos priorizar el establecimiento de una relación de empatía y confianza. La entrevista con la familia del donante se estructura en varias fases. Estas fases no son arbitrarias, van en consonancia con las etapas que atraviesa la familia en el procesamiento emocional y cognitivo del fallecimiento. Por tanto, es fundamental saber cuáles son y establecer una diferencia entre ellas. La mayoría de las publicaciones señalan tres etapas: la comunicación de la muerte, el apoyo emocional y la solicitud de donación de órganos. Aunque aquí se señala el apoyo emocional como una fase de la entrevista, es un componente que debe estar a lo largo de todo el proceso. Durante la fase de comunicación de la muerte, dos son los objetivos: asegurarnos de que la familia entiende que la persona ha fallecido y facilitar el inicio del duelo y procesamiento cognitivo de la pérdida. Debemos tener en cuenta que la mayoría de los órganos se obtienen de pacientes en situación de muerte cerebral, una circunstancia que puede ser difícil de entender o asumir para muchas familias. En ningún caso debemos seguir avanzando en la entrevista si no estamos seguros de que la familia ha entendido que el paciente ha muerto y que no hay posibilidad de revertir la situación. Una secuencia fiable para comunicar la muerte es la que vemos en la siguiente diapositiva. En la medida de lo posible, es importante ir anticipando el fallecimiento del paciente a la familia. Unas horas antes de realizar la entrevista familiar, debe darse una información adecuada del pronóstico por parte del médico responsable. Estas dosis graduadas de información facilitan la comprensión e integración de lo ocurrido. Es mejor comenzar con información que la familia ya conoce, empleando resúmenes y recordando conversaciones previas. Es buena idea partir desde la autorrevelación, es decir, hablar desde el propio sentimiento, como el ejemplo que os muestro ahí. Inicialmente, intentaremos que sea la familia la que deduzca por sí misma la pérdida, sin mencionar explícitamente las palabras muerte o fallecimiento. Es deseable que la familia se entere mediante un proceso de deducción propia, a que sea el profesional el que imponga la realidad de la pérdida. Al final debe quedar clara la idea de irreversibilidad y de que la situación del paciente no va a mejorar.
En estos momentos es preciso preguntar en sucesivas ocasiones si entienden nuestra explicación o si quieren ellos preguntarnos algo. Tenemos que estar seguros de que han entendido la muerte de su pariente. Solo si vemos que la familia no entiende lo que intentamos decirle, explicamos los términos de muerte o fallecimiento. Si lo entienden de antemano, debemos esperar y acoger la reacción emocional y proporcionar ayuda psicológica. Y con ello pasamos a la segunda fase. Una vez que la familia entiende la noticia del fallecimiento, suele desencadenarse de manera más intensa la expresión emocional. La labor de los profesionales se centra en crear una relación de confianza que simplemente facilite este proceso. Algunas claves para facilitar la descarga emocional son las siguientes. Emplear expresiones cortas y generar un discurso lento, con frecuentes pausas. Realizar preguntas abiertas para que el discurso fluya de manera más natural. Validar y respetar cualquiera que sea la emoción que surja en ese momento. Muchas veces las familias negarán la muerte de la persona querida. Es un mecanismo en el que nos encontramos con frecuencia y es adaptativo, ya que se pone en marcha ante la presencia de una realidad dolorosa, siendo un indicador del inicio del duelo. No debemos rechazarlo, discutirlo o cuestionarlo, sino acogerlo y reconducirlo. En ocasiones tenemos que empezar otra vez la explicación de lo ocurrido con un tono tranquilo y sin prisas. Pueden surgir enfado, ira o percepción de injusticia. Estas emociones pueden afectar de manera muy negativa al entrevistador. Si nos sentimos cuestionados o atacados, por ejemplo, si se ponen en duda las decisiones médicas o los cuidados del paciente, no es el momento de entrar en confrontación. La familia está en un momento de gran sensibilidad, por lo que justificarnos y ofrecer argumentos adicionales no va a calmarles y corremos el riesgo de entrar en escalada. Como siempre, emplearemos la validación emocional. En caso de respuestas agresivas, emplear un tono asertivo, cálido pero con límites, y distanciarnos para que vayan procesando lo ocurrido. Los familiares pueden sentir culpa o dudas sobre su papel en la muerte de su ser querido. Resulta útil culpar al azar o mencionar la probabilidad de que cosas como esta pueden ocurrirle también a todo tipo de personas. ¿Y qué cosas debemos evitar? Debemos evitar minimizar o normalizar en exceso las reacciones emocionales o los argumentos de la familia, lo que pueden traducir como una forma de quitar importancia o desdeñar lo que nos están comunicando. No debemos cuestionar ni contraargumentar los estados emocionales. Son incontrolables, son saludables y necesarios para realizar una buena toma de decisiones posterior. Tampoco buscar soluciones de manera precipitada, como ver el lado positivo de las cosas, ni tampoco distraer o camuflar las emociones negativas que se están experimentando. Algunas herramientas que incluyo ahí en esa tabla y que son muy sencillas son la clarificación, la paráfrasis, el resumen y el reflejo, que son formas muy fáciles de aplicar y que facilitan mucho la entrevista. La solicitud de órganos nunca ha de hacerse antes de que la familia entienda que la persona ha fallecido y empiece el primer paso del duelo, y ese es la aceptación de la pérdida. La fase más intensa de la expresión y descarga emocional debe de haber concluido, poniendo a la familia en una situación más adecuada para tomar decisiones. La solicitud explícita de donación debe realizarse de forma concisa y breve, a poder ser empleando el nombre propio de la persona fallecida. Una secuencia para abordar esta cuestión es la siguiente. En primer lugar, empezar recogiendo las preguntas de la familia, que a veces acaban derivando por sí mismas en el tema del trasplante. No es extraño que algunas de ellas lo propongan de antemano. No debemos lanzarnos apresuradamente a la solicitud de órganos. Primero debemos valorar el estado emocional e interesarnos por el estado de la familia. En este momento, el coordinador de trasplantes explicita más su rol a la familia. Previamente debe estar presente, pero en un plano más secundario. En ese punto podemos utilizar algunos argumentos. Nos ayudarán no solo a tener una respuesta favorable, sino a dar un significado alternativo a la muerte del familiar. El primero de ellos es la solidaridad, que puede ser a nivel social, grupal o individual. El segundo es el criterio de utilidad,
que permite una lectura de continuidad frente a la muerte como final y ruptura con la vida. También gratificación y ensalzamiento, aludiendo a la generosidad del fallecido, la coherencia con sus valores personales, la reciprocidad y la valentía. Si la familia decide que no quiere donar, hay que mostrar disponibilidad para cualquier tipo de ayuda que necesiten y explicar repetidamente que su decisión será respetada. Una vez que ya usamos el argumentario, no es conveniente volver sobre él. Un trabajo muy importante del equipo es asumir que las negativas existen y que la familia está en todo su derecho de decidir cómo quiere tratar el cuerpo de su ser querido. En sucesivos contactos con la familia es importante dar información sobre cómo funciona el proceso de trasplante y cómo será tratado el cuerpo del donante. Muchas personas tienen la idea de que el cuerpo puede ser dañado, cuestión que habrá que aclarar de antemano. También deberemos informarles de que el médico tratante no tiene nada que ver con la obtención de los tejidos u órganos. Podemos dar información limitada sobre los resultados de la donación, pero sin comprometer el anonimato de los receptores. Los principios que he expuesto aquí deben aplicarse a cualquier interacción médico-paciente en la que vaya a transmitirse una mala noticia. No hace falta llegar a una situación tan límite como la de un trasplante. En el día a día de la clínica nos toca trabajar con el sufrimiento de las personas y en cada una de esas situaciones debe estar presente el modelo de relación de ayuda. El derecho de los pacientes es sentirse cuidados y recibir la información que necesiten y que requieran. La comunicación es el medio para conseguirlo. Debemos replantearnos los objetivos que nos fijamos a la hora de iniciar una conversación de estas características. En vez de conseguir un órgano o convencer a la familia, quizá deberíamos plantearnos el objetivo de hacer una buena entrevista y cuidar al paciente. La decisión de donar, en el fondo, no es nuestra y nunca lo ha sido. Y esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis hacernos. En el caso que haya una decisión específica del paciente, que haya dejado cortar el previo, luego se le preguntaría igual a la familia o simplemente se le trasladaría, ya sabe que tal persona quería dar donantes, o se le permitiría el procedimiento. Ahora, normalmente las familias siempre respetan lo que ha hecho el paciente. Si el paciente dijo que quería ser donante, la familia es muy raro. Pero siempre respetamos lo que diga la familia, porque si no, representaríamos una familia y no se señala. Pero normalmente sí respetar lo que ha hecho su familia y más es así. Y una para pero estamos ahí, no encontraríamos todo el protocolo para la enfermedad, ahora mismo. No, en Lugo no hay programa de vacunación. Ten en cuenta que las paradas cardíacas que hay en Lugo, que puedan ser elevadas, pero son extraños, y se necesita, para poner ese proyecto en marcha, al menos una población de 1.000 habitantes. Solo que Coruña lo tiene, pero bueno, Tito, pues de Alicante, Málaga, con ciudades grandes en las que el volumen de paradas es alto, entonces es un poquito complicado. A ver si estuvo muy bien preparado, pero sí, pero bien. Y llega todo.
Vamos,